Buenos días, me encuentro en el Vaticano, el país más pequeño del mundo, apenas medio kilómetro cuadrado. Pero probablemente un lugar con más poder espiritual, más economía, más política de lo que te imaginas. Y es que esto que veis aquí es el corazón de la Iglesia Católica y la sede del Papa de Roma. Pero hoy no os voy a explicar la historia que os han contado, sino la que os han dejado de contar de este lugar, porque aunque a nadie le parezca extraño, este lugar esconde tantas y tantas cosas que hoy vamos a saber. Pero primero, déjame explicarte un poquito por qué estoy aquí, porque se vienen unos días ajetreados. Volví hace poco de Japón y tenía ganas de una pequeña aventura, así que he decidido que vamos a hacer 5 países en 5 días e Italia es el primero. No sé, lo mejor de todo es que ni siquiera sé dónde vamos a ir mañana, pero todo esto lo hago por una razón. Y es que, como veis, es 1 de abril, el mes de Pascua, y como hicimos en diciembre con Navidad, hemos decidido sacar una edición especial de café de Pascua en Beanywood y con ello una serie. Si es que al final vosotros siempre salís beneficiados con esto. De hecho, he traído por aquí en exclusiva el nuevo Bunny Beanie con sabor a crema de avellanas. Es espectacular, llevo adicto a esta cosa un mes entero desde que lo probé, es una barbaridad. Y esta vez hemos querido hacer un juego, así que te dejo un anuncio para que te quede todo claro. ¿Te imaginas un año de café gratis? Pues escúchame un segundo, porque presentamos Bunny Beanie, el café especial de Pascua con aroma a crema de avellanas que te volará la cabeza. Pero espera, porque esto no es solo café, es un juego. ¿Qué se hace en Pascua? Se buscan huevos. Disculpe, ¿cómo gano el año de café gratis? Muy fácil, encontrando el huevo dorado. ¿Un huevo dorado? Sí, el huevo dorado. Con cada paquete Bunny Beanie viene un cromo coleccionable. Hay 6 cromos diferentes, pero solo 2 huevos dorados. Ah, claro, son coleccionables. Y si te toca uno, un año de café Beanywood totalmente gratis. ¿A qué esperas? Se acaban, ¿eh? Es una edición limitada. ¡Corre! Así que sí, no solo vas a comprar un café que está increíble, sino que encima va a venirte una carta coleccionable de estas y con posibilidad de que te toque la carta dorada que te dará un año gratis de café. Esta carta es increíble, la tengo plastificada porque no quiero que le pase nada. Hay 2 de estas circulando en alguno de los paquetes de Bunny Beanie, pero esta es la tercera carta dorada con un año de café Beanywood gratis, que para participar simplemente tenéis que hacer un vídeo cuando os llegue vuestro café abriendo vuestro sobre, subirlo a Instagram o a TikTok, etiquetarme y automáticamente entraréis en un sorteo y os enviaré esta carta personalmente y tendréis el año de café gratis. Así que nada, beanywoodcafe.com. Vamos a hablar del Vaticano. Que lo primero que pienses del Vaticano es que es un lugar con un conjunto de museos, muchísima arquitectura e historia, es un país, tiene su propio banco, sus propias leyes, su propio ejército. Es que incluso la gente que vive aquí tiene nacionalidad y pasaporte del Vaticano. Eso sí, no vas a ver gente naciendo aquí, hay 800 personas más o menos con nacionalidad del Vaticano, que entre ellas pues la mayoría es gente de la iglesia y el ejército del Papa. Que estos son bastante curiosos, siguen vistiendo como en la época, y es que es fuerte porque solo aceptan hombres suizos solteros, católicos y que tienen que medir como mínimo 1,74. Es que parecen como una especie de hermandad secreta, pero es que este ejército tiene más de 500 años. Y sé que parecen como una atracción turística, pero no. Están entrenados perfectamente, militarmente, todo lo que te imaginas. Es que incluso tienen su propio correo. O sea, esto es el correo del Vaticano. Tienen una farmacia dentro del Vaticano, como veis. Farmacia Vaticano. Pero ahora que sabes lo básico que tiene este lugar, vamos a hablar del secretismo que hay aquí en el Vaticano. Es inmenso y va a ser muy difícil explicároslo en un vídeo. Acabo de hacer una cola para entrar, digamos, en las facilidades del Vaticano. De hecho, estamos en la plaza de San Pedro, pero has de hacer esta cola donde hay un control de seguridad, como en el aeropuerto, para poder dirigirte a la Basílica de San Pedro. Y es curioso porque, aunque el Vaticano no forme parte de la Unión Europea, no tienes que pasar una aduana como tal, simplemente es este control. Y nos estamos acercando a la cúpula porque lo interesante no es lo que vemos, sino lo que no vemos.
y está debajo del Vaticano. Y es que sí, debajo de estas calles se encuentran 85 kilómetros de pasillos llenos de estanterías, un completo laberinto que se llama el Archivo Secreto del Vaticano, aunque en 2019 decidieron cambiarle el nombre a Archivo Apostólico Vaticano porque lo de secreto levantaba demasiadas sospechas. Y esto no me lo invento, no es ningún tipo de conspiración, se sabe que existe. De hecho, se fundó en el 1612 y desde entonces ha ido acumulando y acumulando archivos de todo tipo. Es hermético porque nadie puede entrar, solo un grupo muy pequeño y selecto y para cosas en específico, investigaciones, doctorados, para encontrar ciertos archivos que se encuentran ahí, pero la gente que entra ni puede entrar con cámaras, ni con micrófonos, ni documentar nada de ese lugar. Esto se extiende muchísimo más y es muy interesante. Y es que aquí dentro estarían guardadas cartas entre el Papa y Hitler, registros de la Inquisición, el juicio completo de Galileo y algunos evangelios que nunca se publicaron, simplemente por el hecho de que no encajaban con la narrativa oficial de la Iglesia Católica. Os estoy hablando de los llamados evangelios apócrifos. Estos evangelios, que no forman parte, digamos, del canon de la Iglesia Católica, dejarían la imagen de Jesús muy distinta a como la conocemos. Estamos hablando de evangelios nunca publicados, testimonios de los evangelistas que nunca llegaron a la luz, que estaban alrededor de Jesús, como el de Tomás, que mostraba a Jesús más sabio que divino, incluso con un punto más filosófico. Tenemos el censuradísimo evangelio de Judas. Como sabéis, Judas, famoso por traicionar a Jesús, pues en este evangelio no se le presentaría como un traidor, sino como el elegido de Jesús para cumplir la profecía. Y luego está el evangelio de María Magdalena. Este es muy importante, ya que junto a los otros evangelios apócrifos explicarían la historia de Jesús y María Magdalena como si tuvieran una relación amorosa, e incluso se dice que en estos escritos sale como Jesús y María Magdalena tuvieron un hijo, y dentro de esta biblioteca estaría toda la línea familiar de Jesús que ha sido censurada para que nos creamos su historia. Todo esto son teorías. Básicamente el evangelio niega esto rotundamente y se ciñe a los evangelios canónicos que hemos visto toda la vida. Quiero dejar claro que estamos hablando de kilómetros y kilómetros de archivos y libros, tanto de la época medieval hasta la actualidad, donde se ha ido archivando de todo. O sea, tenemos supuestas cartas del Papa Pío XII con Hitler que cambiarían mucho la historia y cómo la Iglesia estaba posicionada hacia un lado que no es la que se suponía que estaba. Y esto se ha confirmado, hay documentos diplomáticos entre la Santa Sede y el Tercer Reich. En 2020 empezaron a abrir un poquito estos archivos, pero aún hay mucha cosa que no está disponible. Y es fuerte porque todo esto es necesario para poder documentar la historia tal y como fue, pero el Vaticano prefiere que no lo sepamos. Mucha gente dice que todas estas cosas que te estoy explicando las hace el Vaticano para protegernos de una verdad a la que no estamos preparados. Y es que esto se sabe que el Vaticano cree en un apocalipsis literal, en el fin de nuestros días, y existen ciertas profecías que son públicas, pero otras que no, y que están censuradas ahí dentro, en esta biblioteca secreta, como por ejemplo la profecía de Fátima, donde tiene 3 mensajes que, según algunos, incluyen una visión del fin del mundo. El Vaticano solo publicó la parte del tercer secreto. ¿Las otras 2 dónde están? Aquí abajo. Luego hay una muy famosa entre todas estas conspiraciones y es la de Malaquia, que habla de que el Papa Francisco, el actual, sería el último papa antes del apocalipsis. Y de ser eso cierto, Dios no quiera, pero justo ayer salió la noticia de que Papa Francisco salió del hospital, le han dado el alta y ha vuelto al Vaticano, pero está teniendo ciertos problemas de salud. Esperemos que Malaquia no tuviera razón. La cosa es que os estoy explicando cosas que medios se saben o medios han desarchivado, o que se sabe que se ha publicado una de otras partes, por lo que se entiende que tienen archivado ahí de forma secreta cosas, pero como teorías hay muchas. O sea, se dice que en esta biblioteca existen archivos hablando de los extraterrestres. Y es que eso es verdad, desde el 1500 y pico la Iglesia Católica ha tenido muchísimo interés en la astronomía. Literalmente aquí en el Vaticano tienen telescopios y se dice que han ido recogiendo archivos y testimonios de este fenómeno extraterrestre. Y es que incluso hay algo que realmente es un poquito extraño, y es que justamente cuando empezó a levantar todo esto sospecha, el astrónomo del Vaticano, el padre José Funes, dijo en 2008 textualmente que los extraterrestres podrían formar parte del plan de Dios, un poco dejando caer que si en algún momento todo esto se filtra, la Iglesia Católica sigue teniendo algo de veracidad, como que no se desmonte todo.
claro, todo esto nos crea una gran pregunta. ¿Por qué el Vaticano querría privar al mundo entero de una colección, una sabiduría tan grande como la que puede haber en esa biblioteca? ¿Por qué nos prohibirían el acceso? ¿Por qué no pondrían todo ese conocimiento al público? Pues os voy a dar la versión oficial y la no oficial. El Vaticano dice que no oculta nada por malicia, sino por proteger unos archivos que son muy viejos. Algunos de estos documentos tienen más de 1000 años de antigüedad, porque si cualquiera de nosotros fuera y los tocáramos, los acabaríamos destruyendo. Y al ser 85 kilómetros de estanterías es muy difícil digitalizarlo todo. Y eso en cierta parte es verdad. Imaginaros las décadas y los recursos que tendrían que ponerle para que pudiéramos tener todo esto en una lectura de PDF, por decirlo de alguna manera, y que muchos de estos kilómetros de estantería son meros documentos o cartas que se envían al Vaticano. No todos son archivos ultra importantes, y además, según ellos, que no es del todo hermético. Pero claro, como os he dicho, solo historiadores acreditados pueden entrar para revisar ciertos documentos, pero es curioso porque solo pueden revisar documentos hasta 1939. Todo lo que venga a partir de ese año no se puede. Aparte de que evidentemente solo pueden entrar en ciertas salas, ver ciertos documentos, ni copias ni fotografías, y se supone que todo esto es para evitar interpretaciones erróneas, ya que muchos textos son religiosos, políticos, y al Vaticano no le interesa ser malinterpretado. Y aquí entramos a la razón no oficial, y es que más que se puedan interpretar los textos, se cree que estos textos pondrían en duda este dogma católico y todo lo que se nos ha contado en la religión católica, como lo que hemos hablado con el posible hijo de Jesús, o que incluso la Virgen María no fuera virgen. Pero hay otras cosas más allá de la religión, y es que se dice que en esta biblioteca probablemente hayan ocultados y archivados ciertos escándalos que tendrían que ver con el Banco del Vaticano y la limpieza de dinero para la mafia italiana, y muchos otros archivos de corrupción en general. Ya de estas cosas, si creéis en ellas, también se dice que hay mucho esoterismo y mucha magia negra escrita ahí abajo que se prefiere preservar para que no se sepan esos conocimientos ancestrales. Y una frase que creo que lo define muy bien es que el Vaticano no guarda secretos para proteger la verdad, sino para proteger su poder. Y sinceramente no sé lo que pensáis vosotros que hay ahí abajo, pero esta frase a mí me cuadra muchísimo. Y es que aunque lo veamos como algo religioso, no deja de ser una organización muy grande que mueve millones y millones de euros y que lleva activa durante tantos años con el mismo régimen, que todas las cosas que tienen ahí guardadas son de un valor tan y tan grande que entiendo que si quieren mantener este poder después de los miles de años que ya llevan, pues no quieran enseñarlo al público. Y aunque vivamos otras épocas ahora, dudo que nunca sepamos la verdad de lo que hay en los archivos secretos del Vaticano. Creo que lo que más me gusta de esta miniserie que estamos haciendo es que cada día voy a comer en un país distinto y una comida totalmente diferente. No sé vosotros qué sois más, si de pasta o pizza. A mí es que la pasta me chifla y me he pedido unos espaguetis a la carbonara que, después de hablar tanto del Vaticano y una información tan densa, creo que no hay nada que me apetezca más. No sabéis lo feliz que soy, o sea, mirad la pinta que tiene esto. Si es que de verdad que yo no necesito demasiado para ser feliz, ¿eh? Increíble. A todo esto no os he explicado cómo va a funcionar esta miniserie. Voy a subir los vídeos cada 2 días, es decir, 5 países, 5 vídeos, 10 días, ¿vale? Mañana pasado es el segundo y veréis cuál es mi siguiente destino. Pero para mí va a ser cada día, es decir, mañana me voy al siguiente destino. Pero es que con tanto vuelo, si no tengo ese margen, no puedo editarlos. Voy a dejar el primer vídeo por aquí, no te olvides de suscribirte y sobre todo hacerle caso a Vini, que esta vez es muy importante. ¡Chao, chao! Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.